Este sermón lleva por título El becerro de oro. Y hace ya alrededor de 15 sermones que hemos estado en este camino de Egipto a la tierra prometida. Y nuestro último sermón se tituló El ángel de Jehová, porque en el monte Sinaí, cuando el Señor entrega su ley a su pueblo, cuando el Señor ya entrega su ley de forma formal, pasan muchas cosas. Y aún estamos en el monte Sinaí, todavía no nos movemos de ahí. Y es muy importante que nos quedemos acá un momento, porque lo que va a pasar acá es clave para lo que va a acontecer en el resto del viaje. Así que voy a dar lectura y voy a leer el versículo anterior, que es el 18 del capítulo 31. Y dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y antes de leer el versículo 32, quiero decirles que desde Éxodo 20 hasta Éxodo 32 ocurren muchas cosas, y el Señor está preparando al pueblo para lo que va a ser los otros kilómetros del viaje. El Señor comienza a dar su ley respecto a la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio. El Señor comienza a preparar lo que va a ser el campamento que se va a mover hasta llegar hasta la tierra prometida. Ahí en Éxodo 28 el Señor habla de las vestiduras de los sacerdotes, tanto así que el Señor va a consagrar a Aarón, a sus hijos también como sacerdotes. El Señor les dice: les voy a hacer vestiduras sagradas, los separa de forma especial. Y les cuento esto porque lo que va a pasar ahora es importante también en la narrativa. Ahí en Éxodo 29 vemos que el Señor consagra a Aarón y a sus hijos. Y ya voy a leer ahora lo que dice Éxodo 32. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En nuestro último sermón, donde hablamos acerca del ángel de Jehová, acerca del ángel del Señor, el Señor les dice ahí en Éxodo 23: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pero ahora el pueblo es movido a hablar con Aarón porque vieron que Moisés tardaba en descender del monte. Y una pregunta que nosotros podríamos hacernos es: ¿cuánto tardó Moisés en el monte? ¿Cuánto tiempo? Y aquí Éxodo 24:18 nos dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Un número que vamos a ver de forma repetida en otras partes de las Escrituras. Entonces, ahora este pueblo que estaba viendo la gloria de Dios en el monte humeando, el ruido y todo eso, al no ver a Moisés, ruegan por dioses que vayan delante de ellos. Y hablan con Aarón. Y yo imagino que no siguieron el conducto regular, no fueron con respeto, sino que ellos fueron exigiendo. Vemos, si vemos lo que pasó anteriormente, era un pueblo muy obstinado, era un pueblo duro de cerviz, un pueblo que exigía las cosas. Y ahora la exigencia era tener dioses, algo visible que pudiera apelar a sus sentidos. Hoy día en la era, cierto, digital, muchas veces nuestros niños nos reclaman, cierto, que quieren tener algo, cierto, delante de sus ojos, y nosotros mismos queremos tener algo que apele, cierto, a nuestros sentidos. Y es porque el corazón de este pueblo se movía por la vista. Ellos habían visto la columna de fuego,
habían visto las nubes que los guiaban, pero ahora no conformes con que el monte donde la presencia del Señor estaba y con lo que el Señor les había dicho, ellos exigieron otros dioses. El Señor les había dicho, conságrense, les voy a dar mi ley, pero ahora ellos estaban exigiendo dioses. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Si ustedes se dan cuenta, vemos una diferencia clara entre Moisés y Aarón. Aunque Moisés era pecador, vemos que Aarón no contendió con el pueblo para hacerlo retroceder del pecado, sino que inmediatamente, para agradar al pueblo, obedeció al deseo del pueblo. Si ustedes se dan cuenta, Aarón no dice Aarón intercedió, no dice que Aarón oró por el pueblo, no les dice, pero ¿cómo ustedes van a pecar contra el Señor si el Señor no acaba de dar su ley? Sino que Él les va a dar una solución. Dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Recuerden ustedes que ese oro que ellos tenían era el botín con el cual habían salido de la esclavitud. Porque ellos, a pesar de que no pelearon contra los egipcios, ellos salieron con un gran botín de oro luego de que despojaron a los egipcios. Israel era un ejército que nunca peleó, pero que ahora iba a utilizar ese oro para ser traído, ¿cierto?, a Aarón. Y dice el versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente este texto. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después de todo lo que había pasado, hermanos, el Señor sacándolos de Egipto con mano poderosa, mostrando esas plagas sobre los dioses de Egipto, les dio agua en Mara, les dio el maná a las codornices, les dio a beber agua de la peña, les dio la victoria contra Amalek, les dio su ley. La ley que decía, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora este pueblo estaba gozoso, clamando al becerro, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué un becerro? Y aquí se nos va a destapar el corazón del pueblo. Porque, de acuerdo a un comentario bíblico, dice, este ídolo parece haber sido el dios Apis, principal deidad de los egipcios, adorado en Memphis bajo la forma de un buey vivo de 3 años. Recuerden también que una de las plagas que Dios envió contra los dioses egipcios apuntaba al ganado, porque Egipto tenía a dioses bovinos como Hathor, que era la madre de los dioses, que era una vaca, y a Apis, que era el dios toro de la fertilidad. Y ahora el corazón de los israelitas se dejaba ver. La profunda idolatría que Dios les mandó a no cometer una y otra vez, aquí está ante nuestros ojos. El corazón de ellos estaba en Egipto. Aún, y aquí ocurre algo interesante porque el Señor les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si seguimos leyendo el texto, ocurre algo que nos debe hacer cortocircuito en nuestra mente, porque dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber
y se levantó a regocijarse. Para ellos, esta imagen que habían creado era un símbolo del Señor. El Yahweh estaba representado en este becerro para ellos. Pero ¿qué les había dicho Dios en el segundo mandamiento? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Para ellos ese becerro era un símbolo visible del yo soy el que soy. Ellos tenían un corazón egipcio. Por eso estaban haciendo fiesta al Señor con un becerro que habían levantado, que para ellos era Dios entre ellos. Para ellos ese becerro era su Salvador. Y después, hermanos, de que estaban aterrorizados al pie del monte diciendo que no hable Dios, porque si no vamos a morir, ahora estaban gozosos porque su corazón tenía lo que quería. Un ídolo que no era Dios y un Salvador que no era el Señor. Una imagen muerta que solo les podía dar placer temporal, pero no la vida que viene solo de Dios. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 2, versículos 16 al 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy en este tiempo no necesitamos construir un becerro, que nadie tiene el oro, ¿cierto?, suficiente para hacerlo. Bueno, Maduro yo creo que le hubiese sobrado el oro para hacer un becerro. Pero estamos nosotros inclinados y muy inclinados, hermanos, a levantar ídolos en nuestro corazón que se convierten en salvadores funcionales. Imágenes que vienen a traer gozo y placer y que depositamos en ellos nuestra fe y por las cuales pensamos que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Nuestro hermano Nicolás oraba y en su oración decía: ayúdanos a agradarnos en la forma correcta, a agradarte a ti, Señor, en la forma correcta, por las vías correctas. Y lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era intentar adorar a Dios, porque ellos no estaban adorando a un Dios falso, sino que estaban adorando al verdadero Dios, pero de una forma no viable. Entonces, nosotros, hermanos, muchas veces vivimos así. Nosotros tenemos el mismo corazón del pueblo de Israel, porque ellos eran humanos igual que nosotros. A pesar de que ya el Señor cierto resucitó, el Señor está sentado, pero nosotros seguimos con las mismas luchas que ellos. Y nosotros estamos inclinados, como les decía, a levantar salvadores funcionales, cosas que nosotros podamos palpar, que nosotros podamos ver, y que nosotros pensamos que por tener esas cosas, Dios está en medio de nosotros. Porque el becerro, hermanos, representaba algo muy profundo en el corazón del pueblo de Israel. Para ellos era como que Dios estaba con ellos y que el Señor lo estaba bendiciendo con su presencia y que todo estaba bien. Por eso el mismo Aarón estaba respaldando eso. Entonces, muchas veces nosotros depositamos nuestra fe en salvadores que nos fallan. La estabilidad económica, por ejemplo. Y que si ustedes se dan cuenta, ellos no levantaron, por ejemplo, una imagen blasfema, no levantaron quizá una imagen obscena contra Dios. Era un buey, era un becerro, quizá era algo inofensivo. Y los salvadores funcionales tienden a hacer eso en nuestros corazones. Son cosas que quizá no están mal, pero son cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra fe y queremos descansar en esas cosas. Queremos descansar muchas veces en una familia, ¿cierto?, moralmente correcta, que son cosas buenas. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas se caen?
¿Qué pasa cuando el esposo o la esposa fallan? ¿Qué pasa cuando hay crisis en el matrimonio? Nos damos cuenta que no podemos salvarnos, no podemos poner nuestra fe en esas cosas. Una buena salud. Muchas veces depositamos nuestra fe, nuestra confianza en tener un buen poder adquisitivo, incluso una vida saludable, una vida fitness, ¿por qué no decirlo? Hoy día usted en las redes sociales puede ver miles de salvadores funcionales ahí que nos están a nosotros produciendo envidia en nuestros corazones, y de alguna forma nuestro corazón dice, yo también quiero tener eso, yo también quiero eso. Démonos cuenta que para los israelitas lo que habían hecho era entregar una adoración verdadera. Estaban convencidos de que eso era para el Señor. Ellos estaban diciendo, esto es para Dios, esto es fiesta para el Señor, nos estamos regocijando, estamos felices. El mismo Aarón había dado el visto bueno a eso. Y eso pasa porque nuestro corazón es engañoso. Tanto que se engaña a sí mismo y no puede ver su pecado. Ese es nuestro problema, queridos hermanos. Por eso nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Porque nosotros muchas veces podemos estar haciendo lo malo delante del Señor. Nosotros podemos estar diciendo, esto es para Dios. Yo estoy viviendo para Dios. Es por eso que nosotros debemos estar siendo examinados a la luz de la palabra del Señor, pidiéndole siempre al Señor, Señor, examina mi corazón. Por eso el salmista le decía tanto eso al Señor, porque muchas veces estamos viviendo, actuando, teniendo conductas que muchas veces decimos esto es para la gloria del Señor, pero no es para la gloria del Señor. Dios no se iba a quedar, hermanos, mirando a su pueblo. Dios no se iba a quedar quieto. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El Señor, hermano, no acepta que en nuestros corazones se levanten salvadores falsos, porque Él es el único Salvador, hermanos. Lo que no me da miedo a mí, hermanos, perder la salvación, porque sabemos que no se puede perder. Pero lo que sí podemos perder, hermanos, es el gozo de la salvación. Y eso es lo que a mí me da más terror, porque yo sé que soy salvo. Y yo sé que mi salvación está segura. Pero cuando nosotros perdemos la mirada del Salvador y cuando nuestro corazón no está encendido por Él, es donde nosotros necesitamos decirle al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Tenemos, hermano, un Dios fuerte y celoso que va a derribar los ídolos que construimos con nuestras propias manos. Porque quizás podríamos ver en la historia aquí a otra nación introduciendo un ídolo. A otra nación, quizás los amorreos mostrándole al becerro. O Israel cayendo, ¿cierto?, en idolatría de dioses extranjeros. Pero este becerro fue creado con sus propias manos, de sus propios recursos. Aquí no actuaron terceros. Aquí no vino Amalek y no vino otra nación a entregarle este becerro. Miren lo que el Señor nos dice en Romanos capítulo 13, versículos del 3 al 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La peor inversión, hermanos, que nosotros podemos hacer es invertir en alimentar nuestros falsos salvadores. Y solo la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos pueden ayudar a ver nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?
Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. La palabra del Señor, hermanos, va a quemar nuestros ídolos. Mientras más cerca estemos del Señor, estos ídolos se dejarán ver y no serán el gozo de nuestra salvación, sino que nuestro Señor será el gozo de nuestra salvación. Estos salvadores que levantamos siempre van a caer, y al haber puesto nuestra confianza en ellos, eso trae consecuencias. Porque imagínense que ahora los israelitas tenían que beber agua con ese polvo. No, la escritura no nos dice si Aarón, cierto, usó madera, usó otros materiales, cierto, para poder levantar el becerro, pero lo más probable es que usó otro tipo de materiales también para poder levantar el becerro. Pero cuando llegó Moisés, el Señor lo hizo, cierto, que moliera ese becerro. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, hermanos, que demuela nuestros ídolos, y que lo que quizás es bueno y que lo estamos quizás viendo como un ídolo ahora, que ya no sea un ídolo, sino que entendamos que todas las cosas sean para la gloria del Señor. Porque cuando nuestra adoración, hermanos, está centrada en el Señor, es ahí donde nosotros podemos vivir nuestra vida realmente para la gloria de Dios, sin idolatrar ninguna de las cosas que el Señor nos da. Y dijo Moisés a Aarón, y aquí viene la represalia, al hombre que había sido consagrado: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Fíjense ustedes, hermanos, que cuando nosotros construimos nuestros ídolos, cuando levantamos falsos salvadores en nuestro corazón, la opinión de las personas tiene mucho que ver. Los becerros de oro en el corazón son para nosotros y para mantener las apariencias, pero nunca para la gloria del Señor. Fíjense ustedes que Aarón tenía más miedo del enojo de Moisés y de la opinión del pueblo, y no consideró la palabra del Señor. No consideró la ira del Señor. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés ¿a dónde? A la puerta del campamento.
hay uno que está a la puerta y llama. Y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Qué valentía de Moisés, hermanos. Este pueblo que estaba desenfrenado como loco, no tuvo miedo y como Cristo, como mediador, se pone a la puerta y los llama a volverse al Señor y les pregunta, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Yahweh? Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Uno podría decir, estas son cosas que el Dios del Antiguo Testamento nomás hacía. Pero el juicio de Dios, hermanos, no tarda. Dice la palabra del Señor que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Aquí vemos, hermanos, la misericordia y la ira de Dios mostrada en su máximo esplendor. Un mediador débil que pregonó el Evangelio le mostró una vez más al Salvador. Los del pueblo que fueron más valientes y obstinados en permanecer en su idolatría fueron muertos, mientras que los demás que se retiraron con vergüenza y pesar fueron perdonados. Moisés estuvo dispuesto, hermanos, aún a morir por el pueblo para obtener el perdón, no para él, sino para el pueblo que había pecado. Porque fíjense lo que Moisés le dice a Dios: perdona su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés estuvo dispuesto aún a morir, hermanos, por este pueblo. Y aquí vemos el Evangelio. Al Cristo que no solo tuvo la intención de dar su vida por nosotros, sino que siendo aún pecadores y labradores de becerros, Cristo murió por nosotros, queridos hermanos. Acompáñenme a Deuteronomio 9, porque aquí vamos a leer en primera persona cómo vivió Moisés esta escena que estamos leyendo. Y esto nos va a servir a nosotros también como conclusión de este sermón. Deuteronomio 9:9 dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Es decir que este mediador del antiguo pacto estuvo en ayuno. Y el versículo 15 dice: y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado.
Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Amén. Hoy día nosotros, hermanos, tenemos al Moisés perfecto, que ayunó por nosotros, que vivió por nosotros, que murió por nosotros para darnos vida. Traigamos nuestros becerros, todo nuestro pecado, todo lo que nos pesa en esta mañana, porque Él lo va a quemar con el poder de su Espíritu Santo. Póngase de pie, querido hermano.